Hola a todos, ¿qué tal? Pues hoy vamos allá con otro día de desafío sobre pequeñas transformaciones para nuestra vida diaria. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante y que creo que no es muy habitual pues tener conocimientos de esta materia. De hecho, es una de las situaciones que provoca que tengamos parte de la problemática a nivel mental que sufrimos parte de la sociedad, que es no saber gestionar nuestras emociones, la gestión emocional. Vale, vamos allá con ello. Vamos a partir definiendo qué es una emoción. Una emoción, aquí vamos a tratar un poco las emociones negativas, que tildamos como negativas, aunque las emociones al final no dejan de ser una información de algo que entra a nuestro cuerpo, de algo exterior, algo que nos hace reaccionar por algo, que entra a nuestro cuerpo, positivo o negativo, y nosotros tenemos unas sensaciones. O sea, es una energía interna de algo que observamos en el exterior y que nosotros previamente hemos pensado algo sobre esa situación, le hemos puesto un catálogo de esto me hace sentir esto, y esa es la emoción que sentimos. Vale, el proceso completo sería, ocurre algo en el exterior, ante eso que ocurre en el exterior hay un pensamiento de mi parte, yo inmediatamente ya sobre algo que veo, escucho, siento, percibo, tengo un pensamiento, y ese pensamiento, en función de mis creencias, yo le digo a mi cuerpo que eso es positivo o negativo. Si es positivo, mi cuerpo se abre, la energía se nota pues como que el cuerpo más abierto, nos sentimos contentos, nos sale la sonrisa. O mi cuerpo dice, peligro, tenemos un recuerdo ahí del pasado que esto puede suponer un peligro. Entonces el cuerpo se cierra, aparece pues a lo mejor ciertas emociones, sudoración, palpitación, agitación, empezamos ya mentalmente a la rumiación, cierto nerviosismo, incluso pues sudoración o nos vienen escalofríos. Bueno, las emociones se pueden expresar internamente y de diferentes maneras. Pero el proceso sería, primero tenemos un pensamiento que a veces no llegamos ni a percibir, porque es muy rápido. Viene el pensamiento y ya viene la emoción directamente. Entonces viene un pensamiento, luego una emoción que viene al cuerpo y en función de eso nosotros hacemos algo, en función de eso que hemos recibido, pues podemos ponernos a llorar o estallar en un grito o reaccionar elevando el tono de voz o irnos, huir o darnos por evadirnos haciendo alguna tarea. Bueno, las acciones que podemos hacer son diversas, depende de la persona, ¿no? Y en función de un pensamiento, una emoción y una acción que yo hago, hay un resultado exterior, claro. Si yo hago determinadas cosas, en el exterior va a haber unos resultados, ¿no? Evidentemente. Ese es el proceso que se da todos los días, a todas horas en nosotros. Eso lo estamos haciendo constantemente. Pensamiento, emoción, hago algo y hay un resultado. Eso es el proceso diario que llevamos a cabo todos los días. Lo importante aquí es las emociones, que es lo que estamos tratando hoy. ¿Qué hacemos ante una emoción normalmente? ¿Qué está reconocido? Porque nadie nos han enseñado, no nos han enseñado a esto, hacer socialmente ante una emoción, ante algo que nos está molestando. Vamos a tratar hoy de las emociones que pesan un poco y que crean molestia en el cuerpo. Este tipo de emociones, ante ellas lo que solemos hacer es evadirnos, puede ser una opción. ¿Evadirnos cómo? Pues buscar más trabajo para estar entretenido mentalmente, buscar coger el móvil para no pensar, ver una película, ver algo que me entretenga, se me puede dar por comer. Bueno, depende de la persona, hace diferentes cosas. Hay otros que se les da, pues, por ejemplo, por llamar a una amiga, a un amigo para contarle lo que le acaba de pasar. Bueno, etcétera. ¿Cómo solemos decir esto que nos ha pasado, ante esto que nos ha pasado esta emoción? Pues puede ser la queja y la culpa. Siempre me pasan a mí este tipo de cosas, o joder, esta persona mira que me está fastidiando con esta situación, o no sé cómo resolver esta situación,
o pueda parecer pensamientos de, no, no es nada, lo voy a apartar, voy a estar entretenida porque si no igual hago la situación más grande y luego me encuentro peor, voy a apartarlo de la mente, por eso me entretengo con algo, o esto es una tontería, ya me ha ocurrido más veces y lo he solucionado, voy a olvidarme como si no hubiera pasado. Bueno, tenemos este tipo de comunicación con nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué pasa con este tipo de comunicación y este tipo de acciones? Tanto evadirnos, huir, como intentar a veces solucionar el problema desde la mente. Lo que nos lleva es a una mala gestión. ¿Qué pasa a nivel cerebro? Importante, a mí me resultó adecuado saber esta información porque me ayudó a entender un poquito más mi cuerpo. En el cerebro tenemos una parte, esta parte frontal, que es la parte que procesa toda la atención, la parte racional nuestra, la que piensa, la que razona, la que entiende las cosas. Luego tenemos el subconsciente, de donde viene la información toda que está guardada del pasado. Y tenemos la amígdala. La amígdala es nuestra parte emocional. Cuando ocurre algo que no nos agrada, la amígdala rápidamente, el cerebro manda información a la amígdala como que algo hay un peligro. Entonces la amígdala capta la atención toda nuestra y nos paraliza la parte frontal del cerebro. No hay raciocinio en ese momento. Cuando existen las emociones os habréis dado cuenta que en esos momentos nos cuesta mucho razonar o llegar a un entendimiento. Estamos como obcecados, obnubilados, es muy difícil buscar soluciones o encontrar una tranquilidad ante esa emoción, porque la amígdala empieza a segregar por todo el cuerpo un montón de hormonas indicando al cuerpo que está en estrés. Entonces el cuerpo, la mente en ese momento no puede atender ninguna información porque el cuerpo lleva están todas las hormonas en el cuerpo funcionando como que hay un peligro. La amígdala indica al cuerpo que hay un peligro, aunque eso no sea un peligro real, pero es que ella ha aprendido que sí que ha habido un peligro porque ha sufrido en otros momentos de su vida por alguna situación. Entonces dice, ten cuidado porque aquí ya has sufrido, no vamos a volver a sufrir por lo mismo, entonces yo te voy a activar para que tú hagas algo y evitemos volver a sufrir. Eso es un poco el proceso. Vale. Con esto que hacemos, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente esta manera de actuar es natural, no nos vamos a culpar por hacer este tipo de comportamiento al final. ¿Por qué? Porque al final es lo que hemos aprendido, es lo que socialmente vemos normalmente reflejados en unas personas y otras, es lo que a través de nuestros familiares, padres, madres, nos han enseñado, porque es como ellos mismos también han gestionado las emociones desde siempre. Entonces, al final, como hemos visto, nosotros también actuamos de la misma manera. Y lo que se trata es evitar sentir. Sentir duele muchas veces esas emociones. Entonces, como que se tapan, se meten en esa especie de trastero emocional que se llama a veces, o debajo de la alfombra. A ver si he escuchado alguna vez como meter el polvo debajo de la alfombra para que no se vea, pero el polvo sigue debajo de la alfombra. Pues las emociones, cuando yo no permito sentirlas, que al final es lo que hay que hacer, sentirlas, eso sería una adecuada gestión emocional, sentir la emoción, cuando yo meto la emoción debajo de la alfombra, como el polvo, es que la tapo, la presiono y no la permito salir. Vamos creo que ya lo comenté al inicio, la emoción es una energía que entra al cuerpo, de algo que viene del exterior, es como una energía, y esa energía, cuando yo la evito, lo que hago es taponarla. Taponarla, imaginarnos como una olla a presión. Yo le meto algo en la olla a presión que va a hacer que salga para arriba esa presión, y si yo le pongo la tapa, eso, en cuanto yo abra la tapa, eso va a salir volando. Entonces, pues yo lo mismo hago con esa energía. Cuando yo evito pensar en ella, tapono esa energía en alguna parte de mi cuerpo. La tapono. Esa energía, sabemos que las emociones la podemos sentir en diferentes partes del cuerpo. De hecho, si nos paramos un poco a sentirlas, pues igual después de que nos ha pasado algo nos viene un dolor de cabeza, o se nos retuerce el estómago, nos vienen como unas ganas se nos pone como un tapón aquí en la garganta que parece que no podemos hablar, o nos empieza a doler un poco la espalda en la zona baja. Bueno, se puede expresar de diferentes maneras. ¿Qué estamos haciendo? Estamos taponando esa energía al no permitirla salir. En cambio, si yo con una gestión adecuada emocional, que sería permitirme sentirla, esa emoción lo único que va a hacer es entrar en mi cuerpo y según entra, como yo la permito,
es como un agua que yo echo en una jarra o en un lugar. Como si yo permito que se vierta y que salga, se va a marchar, esa energía se va a marchar de mi cuerpo. Y en poco tiempo, si lo aprendemos a hacer, es algo que cada vez nos va a llevar menos tiempo la realización de esta gestión de esta emoción. Pero es algo que hay que hacer. Claro, es algo que inicialmente es molesto y doloroso. ¿Por qué? Porque, claro, sentir una emoción hay que estar ahí. Hay que permitirla sentirla en el cuerpo y no procesarla desde la mente, que es lo que tendremos a hacer, ¿no? Empezar a pensar muchas veces, esto me pasa por esto, la rumiación, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, la rumiación es una de las acciones que también llevamos a cabo muchas veces. Pero en esos momentos la rumiación no es la manera más adecuada, porque ya le hemos dicho que nuestra parte, nuestra corteza prefrontal del cerebro, la que está aquí, está totalmente tapada, o sea, la amígdala no permite llegar células e información aquí a esta parte que nos permite procesar esa información de una manera como en otro momento la haríamos. ¿Vale? ¿Qué es lo que va pasando? Cuando yo no gestiono mis emociones, cuando las meto debajo de la alfombra o cuando las cierro como en un trastero emocional, como imaginemos que tenemos un trastero donde vamos metiendo todo aquello que nos sobra, cerramos la puerta, apagamos la luz y cuando volvamos pues ya ordenaremos. Y un día cuando llegamos vemos el trastero que ya casi no damos cerrado la puerta. Pues así nos pasa con las emociones. O lo podemos ejemplificar como una mochila. Vamos cargando mochilas, piedras en esa mochila. Son esas emociones que no damos gestionado. ¿Qué pasa luego con esas emociones que no gestionamos? Pues que aparecen las dolencias en el cuerpo, que luego, ante cualquier otra situación del exterior que me toque esa herida de algo que no solucioné, que no gestioné de esa emoción, vuelvo a reaccionar. ¿Por qué reaccionamos muchas veces? ¿No habéis escuchado esto? La gota que colmó el vaso. A veces reaccionamos porque ya estamos con la mochila cargada. Ya tenemos tanto polvo debajo de la alfombra que ya algún polvo sale por los laterales. Y no queda más que remedio que a veces o levantar toda la alfombra, limpiar todo el polvo, yendo a un médico ya porque ya no damos, ya estamos desbordados. Es el momento cuando ya estamos desbordados, tenemos que ir a un psicólogo, tenemos que tomar pastillas porque ya la situación se ha desbordado. Pero podemos solucionarlo antes de llegar a estos procesos. Este tipo de desafíos a los que yo os estoy dando información es para no llegar a ciertos momentos de nuestra vida en que ya no demos sostenido las situaciones. Y es normal que muchas veces no las demos sostenido porque nos falta información. Entonces, ¿qué haríamos? ¿En qué consiste realmente la gestión emocional? Pues consiste en aprender a relacionarnos con nuestro sentir. Lo estaba comentando antes, ¿no? Sentir molesta, duele, pero es lo que hay que hacer inicialmente. Cada vez nos va a ir doliendo menos. ¿Qué pasa con esas cargas que tenemos? Esas cargas que tenemos, o esa mochila con piedras, la tenemos a veces muy llena en ciertas áreas. Y es como si la batería estuviera a tope de esa emoción. Entonces, según yo me voy permitiendo sentirla en mi día a día, cada vez que me pasa algo, yo la voy sintiendo, esa carga de esa energía, de esa emoción, se va descargando y va permitiendo que esas células atascadas de energía en mi cuerpo, porque al final, pues no dejan de ser también como partes de energía que están bloqueadas en mi cuerpo y que yo tengo que permitirlas salir para que mi cuerpo fluya totalmente con vitalidad, con bienestar, ¿no? No con energía atascada que en cualquier momento, ante cualquier cosa del exterior, tocan esa herida, se toca algo y hay una reacción. Entonces, lo primero, ante la gestión emocional, sentir. Otra cosa importante, fuera juicio, fuera culpa, tanto mío como del exterior, fuera mente. Eso es lo más difícil. Es una de las fases más difíciles de este proceso. Pero es difícil porque no estamos acostumbrados, porque es más difícil lo que hacemos ahora, actualmente, que es pensar que inicialmente cuando yo me pongo a mirar el móvil para eludir, pensar en algo, parece que se está solucionando, porque parece que inicialmente en un ratito me entretengo y ya parece que se soluciona, pero como estamos diciendo, no, esa mochila se sigue cargando, esa energía sigue ahí, que ante cualquier otra situación, ¡pah!, vuelve a reaccionar. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante pasar por estos procesos, porque aunque inicialmente nos parezcan dolorosos, va a ser menos doloroso a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, vamos a hablar de diferentes heridas para que sintamos el reflejo de cómo esas heridas nos hacen reaccionar luego con cosas que no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, recibimos una crítica del exterior, ¿no? Recibimos una crítica del exterior que a lo mejor en un momento de nuestra vida nos daría igual, pero a lo mejor como ya tenemos varias cargas de varias críticas, ante esa crítica aparece una herida de rechazo. Una herida de rechazo que en un momento yo tengo activada de cuando era pequeña, por lo que sea, y a veces me salta ante una crítica y otras veces no me salta, pero a veces sí que me salta, por críticas del exterior. De repente vuelven a tocar esa herida de rechazo de cuando era pequeña y volvemos a reaccionar o volvemos a sentirnos mal, ¿no? Y te preguntas, pero yo tengo que sentirme mal por eso, si tampoco era tan importante esa crítica, ¿a mí qué más me da lo que opinen los demás? Realmente, ¿qué más da lo que opinen los demás? Es tan importante, pero vuelve a tocar nuestra herida. No es lo que dice fuera, es lo que toca dentro de nosotros, lo que provoca nuestro malestar. ¿Qué puede pasar también? Que alguien nos muestre cierta distancia, ¿no? De repente saludamos a alguien, pero no recibimos el saludo de él. Decimos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Entonces en un momento dado igual nos da igual, pero en otro ya sí que nos toca y nos produce una cierta molestia y una emoción de malestar. Y empezamos ya con pensamientos, pues igual he hecho algo y no me he dado cuenta, o qué desagradable, yo que le saludé, o bueno, ¿por qué es ese malestar? Ese malestar en sí puede gustarte más o menos, pero no ser relevante al final, ¿qué más da? Puede ser que la persona esté pensando en otra cosa, que en ese momento pues esté enfadado, o que no te haya ni visto, o sabe Dios lo que pasó. Pero ¿por qué yo me voy a sentir mal porque alguien no me haya saludado? Porque toca una herida, una herida de miedo al abandono. A lo mejor en el pasado yo sentí ante ciertas situaciones miedo sobre todo esto viene mucho, estos miedos, estas heridas vienen muchas veces de la infancia, ¿no? Por eso ahora nos cuesta entender, porque en nuestra madurez y en nuestro estado adulto decimos, pero ¿cómo esto ahora me está doliendo? Pero son heridas del pasado, que como no hemos gestionado, lo que venimos otra vez a lo mismo, como no hemos gestionado inicialmente, pues al tocar esa herida vuelve a aparecer ese estímulo, esa emoción del pasado que no quedó liberada, es una energía que sigue acumulada en nuestro cuerpo. Y ahora vamos a tratar un protocolo breve. Inicialmente yo sí que os aconsejaría seguirlo así, un poquito tal cual. Después, según vayamos haciéndolo más habitual en nuestra vida, porque al final estamos totalmente sintiendo emociones negativas todos los días. Unos días más que otros, unos días esa carga emocional es mayor que otra, depende de cómo nos sintamos nosotros también, pero estamos sintiendo esas emociones constantemente. Yo os recomendaría inicialmente seguir este protocolo y luego, como un poco, este protocolo se va a poder llevar a cabo en cualquier lugar sin tener que seguirlo tan así a rajatabla. Pero inicialmente sí, porque nos va a ayudar a empezar a liberar esa energía, esas cargas emocionales que tenemos. ¿Cuál sería el primer paso en este caso? Sería cuando nos viene una situación, algo que ya sentimos que nos está molestando, lo primero es nos vamos del lugar. ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué se aconseja irse del lugar? Aconseja irse del lugar porque se busca, por ejemplo, no dar lugar a una discusión, si eso puede dar lugar a una discusión con otra persona, no. En un momento dado ya siento la emoción, siento que algo puede hacerme reaccionar o puede hacerme empezar con una discusión, entonces ya me aparto del lugar. Hacer esto no quiere decir que aceptemos lo que ha hecho otra persona o algo que ha pasado. Pero yo sé que hay algo que me ha molestado o que me ha herido y no voy a analizar de dónde viene ni por qué, que eso es otra de las partes difíciles. Es difícil sentir esa emoción porque molesta y no poner mente, porque el ego, esa parte de la que vamos a hablar otro día, lo que va a decir es tú no eres culpable, el culpable es el otro, va a empezar a buscar razonamientos para empoderarte, para decirte, sigue defendiendo tus derechos, porque si no te van a pisar, porque si no parece que tú aquí no mandas nada. Bueno, estos melodramas que se monta el ego, estas películas, que
contra antes lo tengamos identificado, antes lo podemos parar y saber, no, hasta aquí vamos a llegar, yo sé que tengo que hacer esto, si yo quiero cada día estar más feliz, estar mejor, llevar una vida en la que ante las cosas del exterior yo no reaccione, yo no salte emocionalmente, este es un proceso que debo pasar. Y vais a ir notando, es un proceso que a lo mejor requiere un poco de tiempo hacerlo, pero vais a ir notando cómo poco a poco se van liberando esas cargas y cómo va a venir a nuestra mente cierta información que nos va a ayudar a resolver esas situaciones que en un principio las resolveríamos de una manera, las vamos a resolver de una manera mucho más adecuada, que no solo va a ser adecuada para nosotros, también desde el exterior se va a ver como muy adecuada esa manera de gestionar la vida. Vamos a ser un ejemplo para los demás, porque no es normal, no es lo habitual encontrar personas que sepan realizar una adecuada gestión emocional y que no reaccionen con facilidad o que no huyan o que no se tapen en lugar de asumir esa responsabilidad. Entonces yo creo que eso es un ejemplo que se denota en nuestra vida y que vemos las personas que realmente saben atender esas emociones, porque se ven personas como mucho más maduras, ¿no? Creo que un poco eso se palpa en las personas cuando nos relacionamos con ellas. Bueno, lo primero entonces sería apartarnos hacia un lugar donde podemos estar tranquilos, incluso pues cerrar los ojos, podemos cerrar los ojos para no dejarnos estimular por sensaciones externas, cerrar los ojos y empezar a respirar. ¿Por qué empezar a respirar? Empezar a prestar atención a la respiración. La mente en nada va a ir con pensamientos, nos va a ir a buscar justificaciones, culpables, cómo podemos resolver esa situación, y no queremos eso en ese momento. Ya vendrá ese momento, ese no es el momento. Hay que atender a la emoción que existe dentro. Entonces, con la respiración, yo me pongo a atender a la respiración, respiro y expiro, presto ahí totalmente atención a la respiración. Y en cuanto yo presto atención a la respiración, empiezo a percibir en qué parte de mi cuerpo está la emoción. Os hablé antes que la emoción se puede ubicar en alguna parte del cuerpo. Una vez que la ubico, puede estar en mi cabeza, puede estar en mi garganta, puede estar en mi corazón, en mi barriga, en mi zona lumbar, como tensión en el cuerpo, en los brazos. Bueno, la voy a notar en alguna zona, se va a notar más que en otra. Notarla. ¿Cómo la estoy notando? ¿Cómo es esa sensación? ¿Es quemazón? ¿Es palpitación? ¿Es sudoración? ¿Es como agitación, como mucho hormigueo? ¿Es como tirantez? Bueno, puede aparecer de diferentes maneras. Vamos a sentirla, sentir cada uno donde está y empezamos a respirar en donde está esa emoción. Si yo la siento en el corazón, empiezo a respirar e intentar como llevar el aire hacia el corazón e intentar como crear espacio en esa zona donde yo siento la emoción con el aire, ir totalmente, y esto nos puede llevar unos minutitos, empezar a prestar totalmente, va a venir un pensamiento, nada, apartamos el pensamiento, no es el momento ahora, podemos decir, no es el momento, ahora toca atender mi emoción para yo sentirme mejor, esto hay que resolverlo, no puedo estar sufriendo siempre por este tipo de emociones. Esto hay que resolverlo y se resuelve en mí, no en los demás. Los demás tendrán que atender sus problemas, sus reacciones y cómo se comportan. Yo atiendo las mías. Vale, seguimos con la emoción, respirándola, sintiéndola y una vez que la estamos sintiendo, estamos metiendo aire a esa zona. A veces incluso se puede llegar a sacar para afuera la emoción, darle una forma. Una vez que yo la saco puede tener una forma de círculo, puede tener una forma de piedra, puede tener una forma de no sé decir lo que, lo primero que se venga, no se puede poner mucha mente. Lo primero que me venga, qué sensación tiene y cómo es dura, es blanda, es rígida, es rugosa, ¿cómo es esa forma? ¿Qué es? La saco, la miro, hablo un poco con ella, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué me quieres? Esas emociones, si hablamos con ellas, nos van a dar una información de lo que nos quiere decir. Viene por algo, viene para recordarnos algo que no hemos atendido en algún momento y es el momento de atenderlo. Entonces, mirarla a los ojos, ¿qué me quieres decir? Y ver qué pensamientos vienen. Si no viene nada, pues seguir respirándola. Seguir respirándola. Puede haber un momento incluso que lo que se busca es agrandarla. Os hablé antes del tema de la energía. Esa emoción tiene como una energía a veces, depende de la emoción que tengamos y cada persona, tiene una carga muy alta a lo mejor a veces a ciertas emociones. Es decir, que reaccionamos muy fácilmente.
Si tiene una carga muy alta, si yo la voy expandiendo una vez que voy respirando, la voy haciendo más grande, voy liberando cada vez más esa carga, la siento más. Intensifico esa emoción, venga, un poquito más, no pasa nada, estoy segura, yo puedo hablar conmigo aportándome seguridad, tranquilidad, estoy en un espacio seguro, no me va a pasar nada, voy a probar esta situación, voy a probar hacer esto que no he hecho nunca, pero lo voy a probar y voy a conseguir ir poco a poco liberando esa emoción. Las emociones tienen unos picos, ¿no? Yo creo que si lo hemos sentido alguna vez en el cuerpo, tenemos el momento que va empezando poco a poco esa emoción a sentirse, llega un momento álgido, que es la emoción donde está en lo más alto, y luego, según está en lo más alto, empieza a bajar. Según vamos haciendo este proceso, vamos a ir notando cómo esa emoción va descendiendo. Puede llevar más o menos tiempo, depende de la emoción, la vamos a seguir sintiendo, vamos a ver qué emoción. Y luego, una vez que yo la tengo fuera, la puedo decir, bueno, pues ahora yo te permito ir. Puedes hablar con ella como, bueno, ya no quiero, ya no es necesario que continúes conmigo. He recibido la información que me querías aportar de lo que yo no estaba viendo y estaba tapando. Entonces ahora ya te veo, te reconozco, siento y entiendo por qué estabas ahí y voy a buscar darle otra salida. Agradezco el mensaje que me has aportado y ahora mismo te suelto y te dejo ir. Dejarla y soltarla y dejarla ir. Imaginarnos que viene como un aire y se va, imaginando cómo se va, cómo poco a poco esa parte de nuestro cuerpo se va quedando más floja, vamos notando cómo el corazón va aflojando, cómo va aligerando carga, cómo vamos empezando a sentir un poquito más de tranquilidad, de relajación. La respiración, si yo hago una inspiración y una expiración lenta, si la inspiración, por ejemplo, dura 4 tiempos y la expiración dura 8, lo que estoy haciendo es relajar todavía más mi cuerpo. Las inspiraciones cortas y las expiraciones largas, dejando poco a poco ir el cuerpo, lo que van dando, la información que se le da al cuerpo es de tranquilidad, de calma. Con la respiración muchas veces lo que podemos hacer es calmar el cuerpo y vamos a ayudar en este proceso a ir calmando el cuerpo, además de hacer toda esta gestión. Muy importante, nada de mente, nada de culpa, nada de atender a nada que nos vengan de pensamientos inicialmente. Ya lo atenderemos en otro momento, tocará en otro momento atender eso. Permitir que durante un tiempo, no sé cuánto tiempo deciros, no volvamos a la mente a justificarnos o a justificar al otro o a intentar, no intentamos entender nada, estamos simplemente sintiendo nuestra emoción. Bueno, y hasta aquí ha sido este proceso. Espero que podáis ir haciendo poco a poco en nuestro día a día. Podemos ya hacer muchas prácticas y si practicáis esto vais a notar una gran ligereza en la carga de vuestras emociones en el día a día. De verdad que va a ser un antes y un después. Tenéis que entender también que yo siempre digo esto, creo que hay que ser realista con las situaciones y que son procesos que a veces pueden llevar un poquito de tiempo llegar a gestionarlos de la manera más adecuada, porque no estamos acostumbrados y depende de las mentes de cada uno, no es fácil a veces acallar esa mente que en esos momentos puede estar pues muy agitada. Hay otra cosa que también me parece interesante comentar. Cuando yo callo la mente, contra más rápido la calle, más rápido puedo empezar a sentir la emoción y no llegar a que la emoción llegue al tope. Esa emoción se carga mucho más de esa energía contra más rumiación yo le doy. Contra más yo la intento, empiezo a pensar cómo hacer, cómo no sé qué, le estoy dando muchísima más carga y la emoción está intensificándose mucho más. Pensando que lo estamos solucionando, lo empeoramos. Tenemos que empezar a aligerar cargas. Si queremos liberarnos y queremos empezar a sentir libertad, sentir ligereza en nuestro cuerpo y sentir que vivimos de manera armoniosa y con alegría, este es el proceso que debemos empezar a llevar a cabo en nuestra vida diaria. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis seguir un poco el protocolo, yo os puedo dar una guía, me ponéis guía en comentarios o si tenéis alguna duda y os aclaro sin
sin problema. Y me encantaría que le dierais a suscribiros porque me ayudáis a darle más visibilidad a todos estos vídeos. Muchas gracias y buenas tardes.